mejorar el trabajo comunitario. Voy a presentarles a Carmen Graciela Cuevas Sánchez, es licenciada en Trabajo Social por la Pontificia Universidad Católica de Perú, es psicoterapeuta gestal, certificada por Gestal Perú, especializada en prevención y tratamiento de adicciones, cuenta con estudios en terapia sistémica familiar, atiende en su consultorio privado casos de violencia, consumo de drogas, trastornos de desarrollo y capacitación a familias que han sufrido casos de violencia y adicciones. En cuanto a su experiencia laboral, ha trabajado en proyectos de desarrollo en ONGs como CARE Perú, World Vision International, Save the Children y en programas sociales del Estado como el especialista social en el PROMUDE. Entre otros, actualmente es capacitadora y entrenadora en desarrollo y crecimiento personal y es directora de la consultora Opta. Carmen también es psicoterapeuta en terapia gestal, trabaja con un enfoque humanista centrado en mejorar, aliviar y recuperar a personas afectadas en su salud emocional y su bienestar integral, así como ayudar a toda persona que, estando y sintiéndose bien, desea crecer y afianzar hacia el desarrollo de sus potencialidades y el logro de un bienestar pleno sustentado en la autenticidad de su ser que le permite estar bien para él o ella, para los demás y para su entorno. Es un honor tenerlo aquí en la comunidad promotora de la salud. Bienvenida, Carmen. Buenas noches. Buenas noches, Caterina, mucho gusto estar con ustedes por acá. La verdad que me da realmente mucha alegría poder compartir un poquito, ¿no? Un poquito de repente de, de esta parte de la experiencia que me tocó a mí, que me ha tocado a mí vivir en estos años, sobre todo esta parte que se refiere al trabajo con las comunidades, ¿no? Que es una forma de trabajo de los trabajadores sociales muy conocida acá y en las que estamos muy inmersos, ¿no? Y bueno, y siempre tenemos algo que compartir y algo que contar, ¿no? Desde ahí. Eso es muy cierto, pero bueno, nos encantaría saber cuáles fueron sus inicios en cuanto al trabajo comunitario. Catherine, mira, te comento que yo justamente, bueno, yo he egresado hace más o menos 25 a 30 años, ya creo, poquito entre 25 y 30. Y en esta época, en mi país, los trabajadores sociales que egresábamos, en esas épocas había muchos proyectos de cooperación internacional en mi país. Había muchas ONGs que eran como muy grandes, con proyectos también muy grandes, ¿no? Proyectos en seguridad alimentaria, proyectos en desarrollo económico local, proyectos de primera infancia, en realidad muchos proyectos y como abarcando muchos temas sociales, ¿no? Entonces, justamente yo egreso en esa época y los trabajadores sociales quizás de mi época, salíamos y ocupábamos mucho de estos puestos laborales. Sin embargo, no éramos los únicos, ¿no? O sea, eran equipos interdisciplinarios, en realidad, los que trabajaban en estos proyectos. Y en realidad, desde que egresé, yo te comento que yo empecé como facilitadora comunitaria, como promotora, cuando recién ingresé, ¿no? Y que era un promotor, un facilitador, era pues una persona que tenía que ir a la comunidad, por ejemplo, ya a mí sí me daban a conocer el proyecto, todo, pero a mí me daban, digamos, funciones bastante operativas, ¿no? O sea, tienes que ir a la comunidad, por ejemplo, y hacer algunas reuniones con los líderes, identificar líderes, formar un grupo de líderes, ¿no? Entonces, era como cosas muy operativas, ¿no? Entonces, yo empecé así, empecé como facilitadora social, como promotora en otros proyectos, y ahí fue, así fue vinculándome. Bueno, obviamente en la universidad tuve prácticas también ya, ¿no? Con la comunidad, pero en estos proyectos fue que me empecé a vincular, y no solamente en ONG, sino también en algunos programas del Estado, ¿no? A vincularme con las comunidades, ¿no? En estos trabajos de repente muy así de campo, ¿no? Era casi todo el día estar ahí. Así empecé mi historia con los trabajos, con los proyectos sociales, ¿no? El trabajo comunitario. Gracias. Y a raíz de esta experiencia, ¿cuál considera que fueron las claves para el acercamiento a la comunidad? Mira, si bien es cierto, en la universidad, en la formación que nos dan, se nos enseñan muchas cosas, ¿no?
y yo agradezco mucho porque creo que sí tuve la suerte de tener muy, muy buenos maestros. Recuerdo mucho a un maestro un antropólogo, tuve maestros sociólogos también y trabajadores sociales también, por supuesto. Y sin embargo, una cosa, como siempre decimos, es la teoría y lo que yo aprendo, y otra cosa es cuando yo ya salgo al campo, ¿no? Cuando yo salgo a la realidad. Entonces, creo que una de las claves fundamentales es que en primer momento es cuando uno al menos recién empieza, ¿no? Y sale tan parametrado pensando de que, de que esa estructura que llevamos de repente, ¿no? Que es el trabajo comunitario, que vamos a hacerlo de una forma estructurada, de una forma muy, muy rígida a veces, nos damos con la sorpresa que la comunidad, y ahora lo entiendo, pues ya después de 25 años, ¿no? Inclusive desde este enfoque y mirada gestáltica, entiendo muchísimo más que la comunidad es casi, casi como un organismo, es como si fuera un organismo con vida propia, y cada comunidad es muy diferente. Y los proyectos pueden ser muy parecidos y las zonas muy parecidas, pero no, es como si fuera un ser humano cada comunidad, y nos vamos a encontrar con un organismo que tiene sus propias reglas, que tiene su propia dinámica, en la que nosotros no podemos. Una de las primeras cosas quizás que yo aprendí es que nosotros no podemos ir a la mala a encajar un programa ahí, o hacer algo que yo tengo en mi cabeza, o en mi plan, o en mi institución me dice que yo haga, ¿no? No, nosotros vamos a una comunidad y vamos a trabajar con la comunidad, como decimos en trabajo social, no para la comunidad tampoco, sino trabajamos con ellos en un enfoque siempre constructivista desde un inicio y muy participativo. Y eso va desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces, una cosa que aprendí es que la comunidad tiene su propia dinámica, y nosotros, de alguna manera, entramos ahí, una con el permiso de la comunidad, porque es como si llegáramos a una casa y la comunidad o nos acepta o no nos acepta, ¿sí? Ese es otro punto importante. O la comunidad nos acepta o no nos acepta, y nosotros sí tenemos que pedir el permiso. Y si esto lo llevamos a una cuestión muy operativa, muy práctica, en cada comunidad vamos a encontrar líderes, ¿no? Ya sea un gobierno local o líderes también informales o formales dentro de algún sector. Y nosotros tenemos que contactar entrando a una comunidad con estos líderes, ¿no? Inclusive con líderes que, entre comillas, no son tan positivos, ¿ah? O sea, la comunidad tiene una dinámica propia, ¿no? Más allá de lo que nosotros consideremos que está bien o que está mal o cómo debe de ser, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras cosas, ¿no? Pero en realidad son muchísimas, pero bueno, esa es la que ahora creo que fue una de las primeras cosas que yo aprendí cuando trabajé en comunidad, de que yo no voy a ir con un plan ahí a hacer lo que yo quiera, no. Eso no existe. Y si vamos así, nos va a ir mal. Y luego decimos, no, la gente no va a las reuniones, ¿no? O no quieren Sí, participar. No, por ahí. totalmente de acuerdo. Y después de 25 años de experiencia, ¿cuál cree que ha sido el proceso ideal para crear a socios y trabajar en proyectos de desarrollo comunitario? Mm, a ver, creo que es la suma de varias cosas, ¿ah? Es la suma de varias cosas, pero a ver, si empecemos desde nosotros, primero como profesionales o los que queremos trabajar en asocio, ¿no? Primero es que quien trabaje o quien quiere especializarse en trabajo comunitario, tenemos que tener mucha claridad en desde qué enfoque trabajamos ahí en la comunidad, ¿no? O sea, desde dónde miramos a la comunidad y cómo la miramos. No, yo siempre hablo de esto, no solo a nivel individual, hablo también a nivel comunitario. ¿Cómo vemos a la comunidad? ¿Quiénes son estas personas de la comunidad? Porque muchas veces las profesiones de ayuda, ¿no? Sociales, humanistas o de salud, tendemos a mirar a la comunidad a veces de una forma muy paternalista, ¿no? En la que decimos, pobrecitos de repente, ¿no? Pobrecitas, estas personas no tienen nada, yo los voy a ayudar, ¿sí? Y claro, esa mirada aparentemente puede ser positiva, pero detrás de esa mirada lo que estamos diciendo, pobrecitos, no tienen las capacidades, no tienen las fortalezas, no tienen o sea, es como de alguna manera ponerlos en una situación en la que carecen de muchas cosas, ¿no? Que solamente carecen, como si solamente fueran personas carentes, ¿no? Y así hay otros tipos de miradas también, ¿no? O sea, de muchas formas. Entonces, nosotros creo que algo importantísimo es eso. Primero, nosotros tener claro cómo nos acercamos a la comunidad,
y cómo reconocemos que esta comunidad, a pesar de las carencias que pueda tener y las dificultades y lo vulnerable que es esta comunidad, contiene dentro de sí misma también las respuestas y contiene también los recursos, ¿no? Las potencialidades para hacer frente a ciertas situaciones, ¿no? Que estén ocurriendo ahí. Si nosotros reconocemos esto de las personas, de una comunidad, de los líderes, de una comunidad, de todos, ¿no? Las personas van a percibir eso también, porque las personas perciben cómo los miramos, ¿ah? Y cuando llegamos muy paternalistas, por eso nos empiezan a pedir un montón de cosas, pues, ¿no? Y también cuando llegamos paternalistas, llegamos a ofrecer. Yo recuerdo en un proyecto, cuando ya ha pasado años y ya después de facilitadora, pues ya he dirigido equipos, he sido coordinadora de proyectos. Recuerdo un programa del Estado fue que dirigí un equipo de facilitadores y recuerdo que llegaban, ellos trabajan en zonas rurales de extrema pobreza acá en Perú, ¿no? Entonces ellos llegaban y me decían, Carmen, no, es que el alcalde no quiere el proyecto, no le interesa, yo he llegado y le hemos dicho, a ver, ¿cómo has llegado? ¿Qué ha pasado? Nosotros hemos llegado, pues, y nos hemos presentado y hemos presentado el proyecto y le hemos dicho, mira, alcalde, nosotros venimos porque queremos este proyecto y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, es toda una narrativa, nosotros venimos porque queremos que se haga este proyecto. A ver, cuando nosotros vamos a una comunidad, si vamos con un proyecto y hay un financiamiento detrás de esto, sea del Estado o de la cooperación internacional, estamos yendo, o sea, con un tremendo regalo, ¿no? O sea, una tremenda oportunidad. Entonces, cuando nosotros llegamos como que, por favor, alcalde, no sea mal, no como rogándole, ¿no? Como rogando, por favor, mire que el proyecto está bonito, que anime, que el proyecto es así, como si estuviéramos casi viendo algo. Y no es así. Nosotros tenemos que ir con mucha claridad y presentar, miren, hay esta oportunidad, ¿no? En la comunidad hay que mostrar a la comunidad también, por supuesto, hay toda una etapa de sensibilización, porque, claro, muchas veces la comunidad puede que sí sienta sus necesidades y que sí las tenga claras, ¿no? Eso nos facilita el camino, pero otras veces no. Entonces tenemos que hacer procesos largos de sensibilización que son los más importantes y fundamentales, porque esos procesos de sensibilización para que los proyectos funcionen, justamente es donde nosotros nos reunimos con la comunidad en muchas veces y donde vamos a conversar para que ellos puedan también ver, miren lo que está pasando en su comunidad, porque de repente no lo saben. Miren lo que nos reporta el centro de salud de su comunidad. Nos reporta que acá los niños, no, que acá más del 70% de niños sufren de anemia y desnutrición crónica. Ustedes saben lo que es desnutrición crónica. Miren, aquí hemos traído a la señorita nutricionista y ella va a explicar eso. Cómo la desnutrición afecta a una población. Entonces la nutricionista empieza a explicar, ¿no? Y los profesionales empiezan a explicar y luego pues nos damos cuenta de cómo todo esto afecta el desarrollo de toda una comunidad, no solamente en la nutrición, sino como un niño que no está bien nutrido, pues tampoco va a aprender bien. No, yo digo, ¿por qué mis niños no aprenden? No, no aprenden. ¿Por qué? Porque no está bien nutrido. Entonces, esos son procesos largos, porque esos no son cambios rápidos, ¿no? Pero vamos conversando de eso, las personas van entendiendo entonces por qué es importante este proyecto. ¿Qué les parece este proyecto? ¿No les parece que sí deberíamos hacer algo? Miren, acá hay una oportunidad, nosotros venimos con esto, pero para hacerlo lo vamos a hacer juntos, ¿no? Entonces, es clave la etapa de sensibilización, es clave esa etapa. Es clave, porque nosotros no podemos arrancar, miren, y yo esto sí lo he visto, porque hay muchos proyectos, tanto del sector público como privado, que simplemente, bueno, yo entiendo que los proyectos tienen sus plazos, ¿no? Pero igual, los proyectos tienen que ser muy flexibles en la comunidad. Y dicen, no, es que el proyecto tiene que avanzar a los 3 meses, es que ya tiene que estar en ejecución, pero si la comunidad no está preparada, no podemos arrancar así, porque si no vamos a terminar haciendo cosas que la comunidad no entiende ni por qué, que la comunidad no está comprometida y es un desperdicio de recursos al final, ¿no? Porque son proyectos a veces que tienen muy buenos recursos para poder justamente lograr muchas cosas, ¿no? Para el bienestar de estas comunidades. Entonces nosotros no vamos a rogar que nos acepten el proyecto, nosotros vamos con una buena propuesta, una oportunidad, ¿no? Y eso tienen que entenderlo, ¿no? Pero que lo tenemos que hacer juntos, no lo vamos a hacer nosotros solos, ¿no? Creo que eso es clave, tal. Y si me dices tú, o igual como en lo otro, hay un montón de cosas, pero una de las primeras cosas creo que es esa, ¿no? La base, ¿no? Donde se va a Es sentar. importante mantener un diagnóstico también previo a cualquier proyecto que se va a hacer en la comunidad. Tiene que Pero me ser parte gustaría de saber, sí, me gustaría saber cuál es la metodología
que provocó un impacto importante que ustedes recuerden el trabajo comunitario que se hizo en los grupos de intervención? Una metodología, mira, bueno, las metodologías típicas son pues que vamos nosotros a mirar los problemas, ¿no? Que vamos a mirar un poco todo lo malo que hay en la comunidad, ¿no? Uy, desnutrición, niños que sin vacunas, madres, qué sé yo, gestantes sin control, y una serie de, todo lo malo vamos a mirar, ¿no? Es como si fuéramos siempre a enfocarnos en lo malo. Y pienso que desde esa mirada, por ejemplo, yo siempre también trato un poco de fortalecer eso en mi carrera, ¿no? Que es el trabajo social, de que no siempre tenemos que estar mirando solamente lo malo, pues porque para construir algo tenemos que mirar lo bueno. Y estas comunidades, si estamos hablando de que tienen potencialidades, que tienen fortalezas, que tienen muchos saberes previos, nosotros tenemos que rescatar eso también, ¿no? Yo recuerdo mucho una metodología que se utilizó en una de las ONGs que yo trabajé, que nosotros, cuando llegábamos a una comunidad, en uno de los proyectos que era implementar un programa de madres guías, ¿no? Que iban a ser como madres positivas, que iban a ayudar en todo este tema de afianzar el tema de estimulación temprana y el tema de niños saludables, ¿no? Nosotros identificábamos, esta metodología lo que nos invitaba era a identificar, así como identificábamos todos los niños desnutridos y todo lo, ¿no? Identificar madres positivas, es decir, identificar niños que sí estaban en su peso, en su talla, que tenían todos sus controles, niños que eran saludables, ¿no? Y poder identificar a estas mamás dentro del grupo común, ¿no? Estas mamás no podían ser, por ejemplo, digamos, las esposas de algún político o del alcalde, no podían ser mamás, digamos, de alguna persona que económicamente de repente tenía un poco mayores ingresos dentro de la comunidad, sino tenía que ser del común. ¿Por qué? Porque esta mamá vivía dentro de las mismas condiciones, ¿no? Que las otras mamás, exactamente igual, o sea, de repente no había agua, no había una serie de cosas, pero esta mamá sabía, tenía de alguna manera, había desarrollado una estrategia que le permite un niño saludable. Y para nosotros como profesionales eso es co-construir, ese saber previo. Ese saber no los tenía ni la que iba a ser la coordinadora del proyecto de salud, que era enfermera con máster y todo, no lo sabía, ¿no? Ni la nutricionista, no. Eso lo sabía la señora. ¿Cómo había desarrollado esa estrategia? Y entre esa estrategia, más el conocimiento ya del especialista del proyecto, se podía empezar a hacer una propuesta para toda la comunidad, ¿no? Y trabajar también a partir de estos saberes previos, ¿no? Que se tenía dentro de la comunidad. Sí, es muy importante identificar las fortalezas, pero también las amenazas con las que contamos para seguir trabajando en la comunidad. Y yo quisiera preguntarle, ¿cuáles son los desafíos que considera que atraviesa un trabajador social en Latinoamérica? Yo creo que un desafío grande, mira, yo te comento algo, el trabajo social pasó por una etapa, más o menos en los 60, si no me equivoco, que fue la reconceptualización del trabajo social, que fue una época en la que estuvieron muy, digamos, fuertes los movimientos socialistas, y entonces en esa época el trabajo social, que era un trabajo social muy apegado al trabajo con familias y de caso, se vio muy influenciado por estas movidas sociales y dio un giro muy grande, cosa que está muy bien, al cambio de estructuras sociales, ¿no? Porque en realidad si nosotros queríamos transformar la sociedad o queríamos, bueno, a contribuir al fortalecimiento, al contribuir a la transformación de una sociedad, pues obviamente necesitamos hacer cambios estructurales, porque desde el trabajo social entendemos que no es solamente, no es que sea problema de la persona, ¿no? Sino de que hay brechas de desigualdad, de injusticia social, donde no se respetan los derechos, actualmente de corrupción, y todas esas cosas los trabajadores sociales tenemos que tenerlas muy claras y sabemos que se tienen que transformar, ¿no? Y por supuesto que ahí el trabajo social se imprimió de una mirada bastante política, que era muy interesante, pero al mismo tiempo, al acercarse un poco a esta mirada, de repente a este enfoque más político, también yo creo que se perdió un poco en el discurso, ¿no? En el discurso y se alejó un poco de esta parte más técnica o de más técnica, no, operativa no lo quiero decir porque no, en realidad no, sino más técnica, tal vez más científica, más de evidencia, de un trabajo mucho más
como ahora le llamamos clínico también, ¿no? Que ahora se está hablando bastante, eso justo acaba de venir una reunión de esto, pero que tiene que ver con la evidencia científica, pues con que yo mido un proyecto, si este proyecto, a ver, está bien, el discurso excelente, cambiemos estructuras sociales, acortemos las brechas de desigualdad entre las personas, fortalezcamos el acceso a salud, a educación. Perfecto, el discurso está perfecto, pero vamos, ¿cómo lo hacemos? Desde el discurso nada más no lo podemos hacer. Para mí ese es uno de los grandes desafíos del trabajo social. ¿Cómo lo hacemos? Pues tienes que manejar tu marco lógico. En mi experiencia trabajó básicamente con el marco lógico, pero tienes que manejar metodologías, pues, ¿no? Científicas. Tienes que desglosar tus variables. Un gran desafío para los trabajadores sociales creo que es convertir lo social en cuantitativo. Creo que mucha gente de sociales piensa equivocadamente de que lo social no se puede cuantificar o que no se puede medir. Y eso es totalmente falso. Es más complicado, claro que sí, porque yo tengo que medir, por ejemplo, como digo, prácticas saludables, ¿no? ¿Y cómo mides prácticas saludables? No, imposible no lo es, pero tienes que desagregar una variable, tienes que saber, plantear indicadores. Segundo, tienes que saber definir indicadores para este proyecto, porque puede ser que para otro proyecto, por ejemplo, yo asesorado, digamos, a una ONG y a otra, y las dos son proyectos de salud y las dos quieren prácticas saludables. Pero para este proyecto, prácticas saludables, ¿qué se va a significar? Por ejemplo, para esta ONG Perú. En cambio, para World Vision, ¿qué significa prácticas saludables? De repente son otros indicadores. Pero yo necesito saber desagregar indicadores, definir indicadores, porque eso es lo que me permite después poder elaborar mis tablas de seguimiento, de monitoreo para saber si lo que estoy haciendo está funcionando, ¿no? Sí, y en cuánto está funcionando, cuántas prácticas han implementado al final de mi proyecto, ¿no? Como digo, no medir como en los programas del Estado que se mide todo por actividades todavía, ¿no? Se hizo tantos talleres, se hizo tantas sesiones de lavados de manos. Ya, pero y eso no me asegura nada. O sea, a mí no me importa cuántas sesiones de lavado de manos hubo. Me importa que hayan habido 100 si es que al final tenemos una comunidad que sigue sufriendo de enfermedades gastrointestinales por cuestiones higiénicas de repente, ¿no? Y el porcentaje no ha bajado. Entonces, yo creo que uno de los grandes desafíos tiene mucho con acercarnos a manejar métodos, herramientas, técnicas, a manejar evidencia, todo lo que implica pues, los proyectos, ¿no? De desarrollo. Eso, yo creo que por ahí es, ¿no? Nos quedamos mucho en el discurso, muchas buenas intenciones, pero si no manejamos lo otro, no sabemos, y quizás hasta logramos cosas, pero no lo sabemos, ¿no? Porque no estamos utilizando pues un método, ¿no? Un método científico que nos permita medir el impacto realmente de los proyectos, ¿no? Y que sean sostenibles, pues, ¿no? Creo que ese sería uno de los tantos desafíos, ¿no? Porque hay muchos, pero bueno, ese se me ocurre ahorita. Sí, me gustó mucho escuchar que se quiere lograr generar hábitos saludables y que muchas organizaciones están comprometidas para ello. Y bueno, el trabajo que hay detrás también es muy fuerte, es de constancia, de sensibilizar a los individuos. Pero también me gustaría saber cuál es la importancia de la prevención y de promover salud y bienestar en las comunidades. Y totalmente. Totalmente, por eso cuando tú me mencionaste que es creo una carrera que ustedes tienen, ¿no? A mí me parece eso de verdad, me parece revolucionario, ¿no? Porque eso siempre se dice, y hace bastantes años que yo escucho este discurso, ¿no? De que la prevención es la clave, porque obviamente, a ver, solo hablemos de presupuesto. Yo te hablo, por ejemplo, en el tema de adicciones, que es una de las cosas en las que yo me he especializado bastante. Recuperar una persona, por ejemplo, recuperar una persona que está con problemas de drogas, y esto es que algunas es como un problema crónico, en realidad mantenerla ahí más o menos saludable, ¿no? ¿Cuánto cuesta? ¿No? Cuesta, digamos, a ver, no sé, 1 millón, ¿no? Si nosotros hablamos de prevención, no es ni siquiera de repente no sé, ni el 5% de lo que se invierte en tratamiento, ni el 5%. O sea, trabajar en prevención es altamente, ¿cómo se dice esto? Rentable. Porque en lo social también hablamos de rentabilidad, no como en lo económico, ¿no? En lo económico hablamos pues de rentabilidad en la ganancia, ¿no? En lo social también es rentable, es decir, ¿cuánto invierto yo en algo
y cuánto esto es rentable socialmente. Cuando nosotros invertimos en prevención y en promoción es altamente rentable. Tú inviertes el 5% de lo que inviertes en tratamiento y puedes hacer un montón. Ahora, claro, el tema está en que en prevención y promoción nosotros, tal vez no se está midiendo mucho y claro, la evaluación es un poco, digamos, a mediano y largo plazo, no es que sea inmediato. Ahora, en tratamiento, en realidad casi es un dinero a veces perdido, ni siquiera se puede hablar de rentabilidad, porque en tratamiento ya estamos hablando de personas que ya están con la enfermedad, que ya tienen el problema, que muchas se van a morir, ¿sí? Otras simplemente van a sobrevivir con una pésima calidad de vida y otras ni eso, ¿no? Entonces, ahí ni siquiera podemos decir que es este. Entonces, este es un discurso que se habla mucho hace muchísimo tiempo. O sea, sí, el tema de prevención es básico, es la clave. Yo siempre se lo digo a mis colegas. O sea, nosotros tenemos ahí un nicho importantísimo que deberíamos de retomar con mucha fuerza porque podemos hacer muchísimo. Yo siempre lo hablo desde la salud mental ahora, ¿no? Digo, ¿cuánto nos ahorraríamos, Dios mío? O sea, por favor, por ejemplo, mediación familiar, ¿no? Mediación familiar, mira, puse el evento para hoy día, ya nadie se apuntó, bueno, ya lo puse ahí, les propuse mediación familiar. ¿Por qué es tan importante la mediación familiar? ¿Por qué? Porque prevé que sobre todo, lo puse prevención, mediación familiar en divorcio con hijos. ¿Por qué? Porque justamente va a prever que estos niños, por ejemplo, terminen en un juzgado donde los papás terminen de repente súper mal, donde los niños terminan con secuelas de por vida dañados por los conflictos. Y cómo la mediación familiar, antes de que sea un proceso judicializado, nosotros podemos intervenir y de repente evitar eso, ¿no? Y así lo mismo pasa en salud, exactamente. Entonces, o sea, la prevención y la promoción es pues fundamental, ¿no? Pero sí tiene que ser medido, porque si no es como que no, me parece como que no se le da la importancia. Se maneja como muy activistamente, ¿no? La prevención y la promoción, de una manera muy activista. Entonces, así pareciera como que no tiene sentido, como que no se ve, ¿no? Entonces sí, tal vez falta eso, ¿no? Procesos mucho más metodológicos, ¿no? Para que realmente podamos decir, sí, mira, esto es lo que se ha logrado, ¿no? Sí, la verdad es que se habla mucho de promoción y prevención y de hecho varios profesionales de la salud también lo practican, pero es un poco teórico, ¿no? Como que todavía no vemos los resultados de lo que se habla de años y de años que tenemos que prevenir, que actividad física, que comer saludable y mantener hábitos en sí que sean productivos para el individuo, todavía no vemos eso y en la práctica falta muchísimo. Pero también quisiera pedirle un consejo para aquellos jóvenes recién graduados del área social, del área de la salud, para que su trabajo genere resultados. Este, uno creo que es el afianzarse, como digo, desde lo social y sobre todo en lo preventivo, afianzarnos mucho. Sí, yo creo que es bueno todo el tema de la parte teórica, conocer el discurso, los enfoques, esto está perfecto, porque también sin eso hacemos cualquier cosa, pero no sabemos desde dónde lo hacemos, pero afianzarse mucho en el método. ¿No? ¿Cuál método? Porque no, el marco lógico no es el único, ¿no? Hay muchas formas, metodologías, inclusive mucho más prácticas, pero que siempre traten de ceñirse a ciertos procesos rigurosos científicos para que su trabajo tenga ese peso y esa calidad. Entonces, cuando puedan presentarse ante una municipalidad o dentro de su institución en la que trabajan, como les digo a mis colegas, puedan decir, yo cuando llegué, habían, no sé, en esta comunidad habían tantos niños desnutridos y cuando estamos a 2 años o a 1 año y medio estamos logrando que, no sé, que haya disminuido un 10% es un gran logro, es un gran logro. ¿No? Ya tenemos 10% menos de niños desnutridos, ya tenemos, no sé, 20% más de padres que conocen por lo menos, que conocen o reconocen prácticas saludables, ¿no? Ya conocen, ya de acá al otro año buscaremos que los practiquen, ¿no? Que los incorporen en sus sistemas familiares. O ya tenemos, no sé, el 50% de viviendas de esta comunidad ya han incorporado de 2 a 3 elementos de viviendas saludables, ¿no? De lo que es una vivienda saludable. Por ejemplo, ya no tienen humo, ya no crían animales dentro de la casa, ¿no? Entonces, esas son, o sea, pero que una esa, ¿no? Que se afiancen en las metodologías, en cierta rigurosidad, ¿no? Con elementos que les permitan medir lo que hagan, pues, ¿no? Lo que hagan. Yo creo que ese es una
Ese es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Que no se puede perder. O sea, que no caigan en el activismo, no se dejen llevar por el activismo, por favor, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido muy enriquecedor hablar de estas técnicas y herramientas que a la final logran que el trabajo sea exitoso, ¿no? Que el trabajador social vaya un paso más allá. Pero también me gustaría que nos hable un poco de Opta. ¿Qué es Opta y tal vez cuál ha sido la temática más difícil a abordar en su consultora? Y bueno, Catherine, te comento que Opta es una propuesta de trabajo social independiente o de ejercicio libre, como se dice ahora. Es una consultora privada, ¿no? En la que tengo 5 líneas de trabajo, o sea, 5 líneas en las que me enfoco, ¿no? Una que es por la que más de repente es conocida, que es la capacitación profesional. Hay otra área que es la parte de la psicoterapia, que está dirigida a personas y a familias que, ¿no? que necesitan de estos servicios desde la terapia gestal, que es en lo que yo me he formado. Hay una línea de desarrollo y crecimiento personal en la que trabajo también con algunas herramientas de coaching, de biodanza, y tenemos la línea, bueno, de empleabilidad, que es para acompañar también a profesionales que estén en búsqueda de empleo o también en asesoramiento de sus funciones, elaboraciones de planes de trabajo y el área de lo que es desarrollo social, ¿no? A través de la cual hacemos consultorías a algunas ONGs o asociaciones que quieran hacer proyectos o que tengan que hacer la evaluación de sus proyectos, ¿no? O que quieran levantar un diagnóstico social. Pero desde esta área también esperamos pronto poder retomar un proyecto desde Opta, ¿no? Como Opta, poder en algún momento canalizar un proyecto, ¿no? Un proyecto también de desarrollo social. Entonces, esas son las áreas, ¿no? De Opta Consultora Social. Y ahora que me preguntabas también de las claves, aparte de la metodología, me olvidé de decir, ahora pensando un poco en Opta, de que es importante también un consejo para quienes están en el tema social y que quieran realmente afianzarse mucho más en esto, es la vinculación, ¿no? El no quedarse dentro, digamos, yo soy trabajador social, solo estoy con trabajadores sociales, solo me muevo en el trabajo social, desde ahí es complicado, ¿no? Y aparte que uno se limita también bastante en muchas cosas. El consejo sería, y en el caso de ustedes, si son promotores, por ejemplo, ¿no? De la salud, en prevención y promoción de la salud, que no se queden solo con quienes son de este sector, ¿no? Sino que vayan un poco transdisciplinariamente vinculándose con otros sectores profesionales, no con los abogados, con los médicos, con todos. Miren, y en promoción y prevención de la salud, yo he tenido una experiencia personal hace poco, que me parece súper interesante, que son los entrenadores, los fitness. Hacen una labor estupenda porque yo misma lo he pasado. Yo tenía un problema de salud pésimo y hace un año empecé a hacer ejercicio y yo digo, wow, estas personas que son entrenadores o que enseñan baile, etcétera, miren, son 1000 veces mejor. No, o sea, no saben el aporte que hacen, ¿no? Porque lo veo también con otras personas, el gran aporte que hacen a la sociedad en tema de salud. Entonces, vincularse con todos, ¿no? Con todos los sectores, ¿no? Con todos los sectores hasta que uno ni nunca pensó de repente, porque eso los va a enriquecer mucho, sobre todo para desarrollar muchas más estrategias, ser más creativos y salirse, ¿no? Porque si nos quedamos dando vuelta en nuestro ámbito nada más, eso a veces nos limita, ¿no? Nos limita bastante. Creo que eso también sería un buen consejo. Y muchas gracias, Carmen. Agradecemos su participación por brindarnos las experiencias a lo largo de su vida profesional. Y bueno, si las personas que nos acompañan en esta transmisión tienen alguna duda, aquí estamos gustosos de poder despejar cualquier tipo de inquietud. Susana Salvador nos comenta y dice, excelente, Carmencita. Steffi Cajas también, que es una excelente promotora de salud, gran colega, también nos felicita y nos agradece este compartir de nuestros conocimientos en el área social y en el área preventiva.
parece que no tenemos dudas. Carmencita, para mí ha sido un honor que sea la primera persona que se une a esta plataforma de entrevistas, de intercambio de conocimientos. Y bueno, desearle el mayor de los éxitos y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ti, Catherine. Me siento más que honrada de un poco de inaugurar este espacio y de verdad los felicito mucho. Que aprovechen mucho esta especialidad que tienen ustedes, ¿no? Como digo, eso es más ir más allá del discurso, que haya una profesión que se encargue netamente de lo que es la prevención y la promoción, ¿no? Y mis colegas que están por ahí ya saben, ahora a la competencia sana, ¿no? Porque luego decimos, ¿y por qué otros no? Y yo creo, a mí no me gusta hablar mucho ya de intrusismo hace mucho tiempo, ¿no? O sea, porque en realidad estamos en unas nuevas épocas viviendo, ¿no? Donde está surgiendo mucho lo interdisciplinario. Entonces, más allá de intrusismos y cosas por el estilo, creo que ya esas líneas están como cada vez invisibilizando más y creo que somos profesionales de la ayuda, profesionales del área social, que tenemos objetivos en común, ¿no? Y ahí vamos, los que vamos ahí interesados, pues avanzaremos más y los que no, nos quedaremos, ¿no? Entonces, los invito a todos los que están conectados, ¿no? Sean de la profesión que sean, a que se desafíen pues mucho más, ¿no? En este campo tan bonito que es el trabajo comunitario y en el que se puede hacer muchísimo, la verdad. Podemos hacer mucho por las comunidades, ¿no? Y podemos hacer muchísimo más creando nexos. Como Carmencita comentaba, no es solo cuestión del trabajador social, del promotor de salud, sino que el trabajo en conjunto fortalece y enriquece muchísimo más. Así Así es. que, Carmencita, sin más que decir, nos despedimos de esta transmisión. Agradecerles también a las personas que se unieron a escuchar esta maravillosa entrevista y bueno, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Saludos a Ecuador. Muchas gracias.